Muy buenos días una vez más. Estamos juntos celebrando a Jesús. Siempre recordemos que Jesús es la razón de la celebración. Hace 2000 y pico de años atrás, Dios se manifestó en la tierra, dándonos esperanza y dándonos promesas de vida tremendísimos, ¿verdad? Y de eso más o menos quiero hablar en este día. Y el tema de este día es: nació Jesús. Vamos a entender, conocer a ciencia cierta la verdad y el anhelo de Dios de bendecir a la humanidad entera. Siempre con la intención de la visión espiritual 2020. Tenemos que tener esa visión de Dios. El nacimiento de Jesús precisamente marca el inicio de la restauración de la humanidad, que con el transcurso de los años ha cambiado totalmente de la razón de ser, de la identificación de Dios con el hombre. Realmente el hombre tiene esa tendencia a destrucción, ¿verdad? La humanidad, en términos generales, ha hecho todos los esfuerzos posibles para desvirtuar la realidad del amor de Dios y los propósitos divinos. Por eso es que el propósito de este tema es reconocer que la obra de Jesús, al identificarse con la humanidad, tenía el propósito, oye esto, de liberarnos de la potestad de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Eso dice la palabra. En otras palabras, hacernos libres, hermanos, ser libres, libres de todo aquello que marca el camino de la maldad. Y yo quiero en este día pedirles que por favor abran sus Biblias y tengan listos sus lapicitos en Mateo capítulo 2, versículo 10 y 11, dos versículos importantes. Y se tratan precisamente de esos hombres que llegaron a celebrar el nacimiento de Jesús. Les llaman los Reyes Magos, ¿verdad? Y entonces dice la palabra, el versículo 10, y al ver la estrella, se refiere a los magos, se regocijaron con muy grande gozo. Versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María. Y oigan lo que hicieron. No eran hebreos, no eran judíos. Postrándose, lo adoraron. Eran personajes del lejano oriente. Y abriendo sus tesoros, porque no llegaron con las manos vacías a ver al niño, dice, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Es bien importante esto. Dice que este es un versículo importantísimo y creo, no sé si te has preguntado por qué le dieron el oro, por qué el incienso y por qué la mirra, ¿verdad? Y nosotros en el transcurso de los años y por la interpretación bíblica, nosotros nos hemos dado cuenta que el oro le fue ofrecido al niño en señal de rey, de su realeza. Es decir, reconocieron al niño como rey. El incienso le dieron en señal de su divinidad. Divinidad. Y la mirra en señal de sus sufrimientos. Es decir, oro reconocido como rey, incienso reconocido como Dios y mirra reconocido como sacrificio. ¡Wow! Entonces, realmente, si nosotros hacemos un resumen de todo esto, estos regalos tenían el propósito de expresar la naturaleza divina y humana y funciones de Jesús. Esas funciones proféticas, sacerdotales y de realeza de Cristo. Esa era la razón de los regalos. ¿Y qué pasó? Jesús creció, no se quedó niño. No existe
Dios, niño Dios, no existe. Jesús creció, empezó su ministerio y se vio el cumplimiento del reconocimiento de los Reyes Magos, si ustedes me permiten, al traerles sus regalos. Se vio el cumplimiento del reconocimiento de ellos. Y así como nació, vivió entre los hombres y regresó a su gloria, como Dios bendice y engrandece a la humanidad que cree. Así como creció, así como vivió entre los hombres y regresó a su gloria, como Dios bendice y engrandece a la humanidad que cree. Cuando Cristo nace en nuestra vida, hace realidad la libertad de la humanidad de la potestad de las tinieblas. ¡Wow! Cuando Cristo nace en nuestra vida. Y la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice con respecto a esto? La libertad de Cristo es total, hermanos amados. Eso lo dice en Juan capítulo 8, versículo 36. Con una certeza dice el apóstol, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese era el propósito de Dios hacia la humanidad. Pero hay una responsabilidad que viene sobre los cristianos cuando nosotros ya somos libres. Porque muchas personas llegan a Cristo y parece que están en el mismo estado de esclavitud de sus viejas acciones, de sus viejos pasados, de sus viejas fobias, etcétera, etcétera. Cristo no vino para eso. Nació para liberar a la gente con su sacrificio en la cruz. Y ahora como Dios, Él está atento intercediendo para que nosotros como hijos nos mantengamos libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero como digo, hay 3 obligaciones del cristiano para mantener nuestra libertad, para ser libres, para mantener la obra de Dios vigente en nuestra vida. En primer lugar, la primera responsabilidad es firmeza. Firmeza. En otras palabras, habla de nuestras convicciones, de nuestras decisiones de fe. Si tú y yo hemos llegado a Cristo, tú y yo hacemos una confesión de fe a la cual tiene que ser respaldada con actos de convicción. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, el apóstol Pablo nos dice de esta manera: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, si nosotros nos hemos acercado a Dios creyéndole de que Él va a cumplir con nosotros todas sus promesas de protección, de ayuda, de bienestar, de provisión, de salud, de sanidad y por sobre todas las cosas, libertad. Él nos prometió y juró por Él mismo. Y si prometió y juró por Él mismo, se cumple porque se cumplen las promesas, porque Dios es fiel. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cristo ahora nos invita a que nosotros dejemos a un lado las viejas tradiciones, hermano. Oh, si algo el Señor anhela es eso. En Gálatas, en el capítulo 5, versículo 2, dice el apóstol Pablo: he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Pero qué tiene que ver esto de que Cristo nos invita a dejar a un lado las viejas tradiciones y nos habla de la circuncisión? Por una razón. Porque Pablo estaba predicando al pueblo judío también, no solamente al pueblo que no conocía a Dios.
No, no, no. Predicaba al pueblo judío y les hablaba de Cristo y recibían a Cristo. Pero ¿qué pasaba? Que seguían todavía esos judíos que ya habían recibido a Cristo, se estaban circuncidando porque creían que eso era parte del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Es decir, estaban viviendo el viejo pacto todavía. Entonces el apóstol Pablo les aclara y les dice que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y lo mismo les podemos decir hoy. Si nosotros hemos llegado a Cristo, de nada nos va a servir seguir con las viejas tradiciones de la religión tradicional, por favor. Por favor, es decir, tenemos la palabra y tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice. No los dogmas de fe que se han inventado durante los siglos en las viejas tradiciones. Si nosotros ya somos libres de eso, tenemos que llegar a Cristo y vivir lo que la palabra de Dios nos dice que vivamos. Eso se llama firmeza, mantenernos firmes, mantenernos sin fluctuar. La decisión que hemos hecho por seguir a Cristo y vivir el nuevo pacto. Esa es la primera cosa, la primera responsabilidad, obligación de parte nuestra. En segundo lugar, la segunda obligación es consideración mutua. Esto estoy hablando del pueblo de Dios. Esto estoy hablando de la iglesia. Esto estoy hablando de la humanidad entera, si me permiten. Si vamos a vivir en sociedad, tiene que haber consideración mutua. Pero si somos cristianos, mucho más como iglesia. Yo estoy hablando, cuando digo consideración mutua, estoy hablando de reglas de conducta, es decir, vivir la ética de Dios. Ser diferentes por el conocimiento de quién es Dios y la obra en cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Qué hizo Dios? Jesús nació, hermanos amados. Y Jesús nació precisamente para cambiar la vida de la gente, pues. Cambiar los patrones que la gente se había inventado, ¿verdad? Entonces, nosotros somos diferentes por el conocimiento de quién es Dios, por el conocimiento de la obra que Él hace en cada uno. Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice esto. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos, veámonos con consideración. Y no es para juzgar los actos de los demás. No, si alguno está débil, estimularlo al amor, a las buenas obras. Si alguno está resentido con alguien, estimularlo al perdón. Y así por el estilo, seguir y seguir estimulando a la gente. Si está con duda, estimularlo a creer, que no salga de su fe. Si alguien está desanimado, animarlo, ¿verdad? Hacia las buenas obras. Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, y la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la consideración mutua? Oh, tiene muchísimo que ver. Muchísimo que ver, hermanos amados, porque con mucha facilidad emitimos juicios de valor, con mucha facilidad, especialmente entre los seres queridos, madres con hijos, padres con sus hijos, esposo con la esposa, esposa con el esposo. Es muy fácil emitir juicios de valor. Y fíjense esto, a veces lo hacemos pues sin querer herir. Vemos que el hijo sale con una ropa bien bonita y le decimos, qué lindo te has vestido, qué ropa más bonita. Y hay una palabrita que destruye todo eso. Pero te hubieses puesto otros zapatos. Pero deberías usar esto. Eso no es consideración. Eso es juicio de valor. Es que estamos ayudando a los hijos. No les ayudes tanto de esa manera, porque estás destruyendo su autoestima. Por eso es consideración
mutua. Hablamos de reglas de conducta, de la ética de Dios. Proverbios 18:22 dice, el que halla esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, la esposa para uno es el bien de Dios. Ese es un recurso de Dios para ti. Dios te la dio porque sabe que la necesitas. No es que yo cuando me casé estaba sin Dios. Dios sabe todo. Dios sabe, la palabra de Dios dice que desde que éramos embriones nuestros ojos vieron a Dios. Así de simple. Eso dice en la palabra, ¿no es cierto? Entonces dice, si nosotros tenemos esposa, tenemos el bien de Dios. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que hemos alcanzado la bondad de Dios para nuestra vida. La esposa que tenemos, el esposo que tienen, definitivamente es bondad de Dios. Y yo sé lo que está pasando por la mente de un montón, ¿verdad? A lo mejor viendo a la esposa o al esposo dicen, ay, que Dios no sea tan bueno conmigo. Ay, mijito, yo les digo una cosa. Lo que hoy están viviendo como pareja es producto del muy buen trabajo que se ha hecho durante el tiempo de relación como pareja. Porque cuando eran novios, eran de diferente manera. Éramos de diferente manera. Pero cuando ya empezamos a vivir juntos, entonces empezamos a desarrollar un montón de prejuicios y perjuicios, hermano. Prejuicios y perjuicios, mi querido hermano. Y dejamos de apreciar el bien. Y dejamos la consideración mutua. Dejamos la conducta de Dios, la ética de Dios como parte de nuestra vida en el hogar. Y en tercer lugar, ¿cuál es la condición, la obligación del cristiano para mantener su libertad? Es congregarse. Es decir, fíjense qué importante es todo esto. He venido hablando de congregarnos porque mucha gente no aprecia el hecho de congregarse porque creen que solamente para las viejitas que ya no tienen nada que hacer se congregan. No, señor. Y se les tacha con un término, ¿verdad? Beatas, dice. Ser beato es ser puro, hermano. Vayan al diccionario y averigüen qué es ser beato. Es ser fiel, ¿verdad? Ah, yo quiero ser fiel. Oh, yo quiero estar bien con Dios. Entonces, congregarse, ¿de qué se trata? Oigan lo que voy a decir. El término habla de pertenecer, ser parte, ser pueblo de Dios, ser el pueblo que va en la dirección correcta porque vive lo que está determinado para el pueblo de Dios vivir. Eso es congregarse. Y por esa razón es que en Hebreos el capítulo 10, el apóstol Pablo, versículo 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, en otras palabras, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y si yo puedo decir algo, hermanos amados, el día del Señor está más cerca de lo que pensamos. ¿Por qué lo dice, pastor? Leamos Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 21, están las señales antes del fin. Se están cumpliendo. Se están cumpliendo todas. Algunas ya se cumplieron hace rato. Y dice que esto es principio de dolores, que va a haber un poquito más. Y entonces Jesucristo viene por su iglesia. Entonces, hoy más que nunca,
tenemos que animarnos unos a otros a ser parte del pueblo de Dios. Oh, ¿cómo fue lo que dije? A ser parte del pueblo de Dios, es decir, a pertenecer al pueblo de Dios, congregarnos. Como digo, hoy nos estamos congregando en casa. Ahora, ¿para qué nos congregamos? Hábleme con un poquito más Quiero que sea un poquito más específica y se base en la palabra para que nos digan el por qué nos congregamos. Ok, en primer lugar, puedo decir por restauración. Gálatas 6:1 dice esto: hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, la iglesia no es para juicio, sino más bien para restaurar la vida de las personas. Segundo lugar, ánimo. Es decir, es la exhortación. El versículo 2 de Gálatas 6 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Qué significa esto de sobrellevad? Significa, oye lo que está pasando el hermano, la hermana, y anímalo a que salga de eso y que cargue su carga. Es decir, hagámonos intercesores, si ustedes me permiten el término, para que los hermanos sean fuertes y sobrelleven sus cargas los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, no es cargar las cargas de los otros, no. Es animarlos a que trabajen, animarles a que luchen, animarles para que puedan depender de Dios y salir de sus problemas. ¿Ok? ¿Por qué yo me congrego? ¿Por qué nos congregamos? He dicho restauración, ánimo. Tercer lugar, autocontrol. ¿Qué significa esto? Versículo 3. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Estoy hablando de Gálatas 6:3, ¿verdad? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Es decir, la palabra de Dios nos va instruyendo y nos va mostrando hasta dónde llegamos, quiénes realmente somos. Hermanos, crecemos en una sociedad en los que nosotros, según la plata que vamos teniendo o los títulos que vamos adquiriendo, ya nos vamos creyendo el mero tronco donde se rasque el tigre, ¿verdad? Y eso nos ha llevado a problemas, porque muchísimas veces ya no podemos encarar alguna debilidad porque creemos que somos todo. Entonces, nos congregamos porque aprendiendo, creciendo en Dios, nos vamos teniendo autocontrol. Y vamos a tener el criterio que debemos tener acerca de nosotros mismos. En cuarto lugar, honestidad. ¿Para qué me congrego? Para honestidad. Versículo 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Es decir, cada uno mire hasta dónde llega, pues, cuánto hace. Es decir, tú y yo tenemos que ser honestos, íntegros. Tú y yo tenemos que saber, hermano, no tengo que yo tomarme la gloria de otro. No. Cada uno someta a prueba su propia obra. Esto es delante de Dios. Yo todo lo que hago, eso es lo que nos enseña la palabra, lo hago delante de Dios. Y entonces yo me voy a sentir satisfecho de mí mismo cuando he cumplido mis responsabilidades. He cumplido con Dios lo que me ha pedido. No me he puesto a la sombra de otro porque eso sucede muchas veces, ¿verdad? Cuando somos parte de un equipo ministerial. Unos son los que trabajan y otros los que cosechan. Y están como esos peces chiquitos alrededor de un pez grande, ¿verdad? Como parásitos viviendo, ¿verdad? Viviendo del otro, del trabajo del otro. Nosotros nos congregamos para ser honestos y para someter a prueba nuestra propia obra, no la demás, no lo de los demás. Y por último, trabajo individual. Gálatas 6:5 dice, porque cada uno llevará su propia carga. Es decir, cada uno de nosotros somos responsables de llevar hasta donde tenemos que llevar
lo que Dios nos ha dado. Así es que, amados hermanos, conozcamos a ciencia cierta la verdad y el anhelo de Dios de bendecir a la humanidad entera. El nacimiento de Jesús, precisamente como les dije hace unos momentos, marca el inicio de la restauración de la humanidad. Humanidad que durante los siglos lo único que ha tratado es de destruirse. La humanidad, en términos generales, ha hecho todos los esfuerzos para desvirtuar la realidad del amor de Dios y sus propósitos. Por eso es importante, hermanos amados, en estas fechas más que nunca, reconozcamos que la obra de Jesús, al identificarse con la humanidad, tenía el propósito de libertarnos de la potestad de las tinieblas, trasladarnos al reino de su amado Hijo, hacernos libres, hacernos libres. Cada uno de nosotros digamos, nació Jesús en mi vida, ahora soy libre, nació Jesús en mi vida. Y eso es Visión Espiritual 2020. Oremos, mi Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día. Te doy gracias, Señor, porque nos haces entender que el nacimiento de Jesús no fue un acto o un hecho de celebración en un mes como hoy, no. Naciste para identificarte con la humanidad. Naciste para demostrarnos que tu presencia es la que causa la restauración, la paz y la buena voluntad de Dios para con uno. Nos hiciste entender que Jesús tiene que nacer en nuestra vida. Debemos dejarlo nacer en nuestra vida. Y el nacimiento de Jesús traerá como resultado una libertad. Libertad de la potestad de las tinieblas. Y seremos trasladados, somos trasladados al reino de Dios. Aquí estamos, Señor, perdona nuestros pecados, limpia nuestra mente, limpia nuestra alma, limpia, Señor, nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a cumplir contigo, a ser responsables, a cumplir con nuestras obligaciones, a mantenernos firmes en la libertad con que tú nos has hecho libres. Gracias, mi Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este es un nuevo día y tenemos que aprovechar las nuevas oportunidades de Dios. Sin duda alguna, hoy el Señor nos dio una nueva oportunidad y seguirá dándonos, ¿verdad? El Señor abre su corazón para que nosotros entremos en Él. Que Dios los bendiga. Recuerda, nació Jesús. Nació Jesús. Y eso es paz y buena voluntad para todos y cada uno de nosotros. La iglesia somos tú y yo. Bendiciones.